Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les saludamos en este día, de noche, de madrugada, en cualquier lugar de la tierra donde usted se encuentre. Soy su hermano en la fe, el predicador Gustavo Tinoco Rosas, del Ministerio Cristo, la Verdad y la Vida, con nuestro ministerio radial, Una Luz, en medio de la oscuridad desde North Carolina, Estados Unidos de América. Les bendecimos, les saludamos, con un propósito noble de llevar el mensaje glorioso de la palabra de Dios a sus vidas. Es muy importante entender los tiempos que vivimos, mis amados hermanos. Y hoy quiero invitarte a que detengas lo que estés haciendo, a que pienses por un momento en lo que está ocurriendo. Vamos a guardar silencio en medio de este ruido de la vida que no nos deja muchas veces escuchar la voz de Dios. Y vamos a permitir que nuestro corazón se sintonice con el propósito de la palabra de Dios. Porque el mensaje de hoy no es solo para escucharlo, es para sentirlo, para vivirlo, para practicarlo y para meditarlo delante de la presencia del Señor. Vivimos en un mundo donde millones de personas sufren en silencio. Niños con hambre, ancianos abandonados, familias destruidas por la pobreza, personas enfermas que mueren solas en hospitales, padres y madres que han tenido que dejar su tierra, su casa y sus seres amados para buscar un pedazo de pan y una oportunidad para sus hijos. Y la reflexión de hoy se llama ¿Todavía nos duele el dolor de los demás? ¿Y en dónde está nuestro amor por el prójimo? Ya que es un mandato del Señor. Y la meditación de esta reflexión la vamos a hacer en el pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 40. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria a Dios. Sea bendita la palabra de Dios, amado Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque tuya es la gloria. Enséñanos, Espíritu Santo, a meditar en tu palabra, a guardarla, atesorarla en nuestro corazón y a vivirla, porque tu escritura, tu palabra dice que no tan solo seamos oidor de tu palabra, sino hacedores de ella. Qué palabra tan impactante, mis amados hermanos, tan propicia en un mundo, en este momento en donde el materialismo, la vanagloria, la vanidad del mundo, el ego, el orgullo, la altivez, lo superficial, pareciera ser algo urgente en muchos seres humanos. Y viene a mi mente también ese pasaje allí de Mateo 24, cuando el Señor dice que el amor de muchos se enfriará. Y hoy duele ver tanta indiferencia, mis amados hermanos, en los seres humanos. Podemos ver a alguien que esté muriendo a nuestro lado. Podemos ver a alguien que esté en una urgencia, en una necesidad grande, y muchas veces somos indiferentes. Jesús no dijo solamente que ayudáramos al necesitado. Jesús fue más profundo. Él dijo que todo lo que hacemos o dejemos de hacer por los más pequeños, por los pobres, por los desamparados, por los enfermos, por los olvidados, lo estamos haciendo con Él. Y sí, mis amados hermanos, la palabra es clara cuando nos habla del amor al prójimo, de la misericordia, de la bondad. Pero el pecado en el corazón del hombre lo ha convertido en una fiera que devora cualquier vestigio de humanidad, de sensibilidad. Y es la verdad. Hoy no podemos hacer un favor a alguien. Hoy no podemos recoger a alguien de la calle y llevarlo a nuestra casa porque tal vez termina matándonos o violando a nuestros hijos. Pero la pregunta es, ¿en dónde está ese corazón del hombre agradecido por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Has pensado alguna vez en esto? Cuando un niño llora por hambre, cuando un anciano espera una visita que nunca llega, cuando una madre no tiene qué poner en la mesa para sus hijos y se angustia, cuando un enfermo muere solo en una cama de hospital, cuando una persona envejece en un asilo
sin una caricia, abandonados por sus hijos porque sintieron que era una carga, sin una llamada, sin un abrazo. Pero Jesús está diciendo, ahí estoy yo, porque muchas veces necesitamos tener ese matiz de religión, o necesitamos escondernos en ese ropaje religioso de apariencia para buscar la admiración o los aplausos de los demás. Pero el Señor dice que en lo secreto Él recompensa. Dice que sus ojos están mirando lo que está en tu corazón, en tu mente, en mi corazón. Y es por eso tan importante que Cristo se identifica con el que sufre. Cristo se acerca al que llora. Cristo abraza al que el mundo desecha. Y por eso esta palabra no solo consuela, también confronta. Porque nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto amor verdadero queda en nosotros? ¿Todavía vemos a los que sufren o ya no nos acostumbramos a soportarlos y pasamos de largo? Jesús lo dijo allí en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Y como dijo el apóstol Pablo, estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Y por qué? Porque el corazón del hombre se ha endurecido. Miremos el panorama que estamos viviendo. Orgullo del hombre, de gobernantes destruyéndose con guerras en las cuales nadie sale vencedor. Pero prevalece el ego del hombre, la altivez del hombre, de los gobernantes. Vivimos tiempos donde mucha gente mira pero no ve, escucha pero no oye, sabe lo que está pasando pero sigue viviendo como si el dolor ajeno no existiera. Pero en la cruz del Calvario Jesús nos mostró compasión. Jesús dice en su palabra que mejor es servir que ser servido, mejor es dar que recibir. Vemos noticias de hambre y seguimos comiendo sin pensar en aquel que no tiene un grano de arroz, del vecino que tal vez no ha podido dar de comer a sus hijos. Pero derrochamos dinero en fiestas, en casinos, en juegos, en los deleites del mundo. Vemos imágenes de familias huyendo de sus países y cambiamos el canal para ignorar ese sufrimiento. Vemos ancianos abandonados y seguimos de largo con nuestra indiferencia. Vemos enfermos olvidados en los hospitales y decimos solamente qué triste, pero no hacemos nada. ¿Acaso no podrías tomar un domingo para ir a un hospital a llevar consuelo, a llevar amor al que sufre? O ir a algún asilo donde sabes que hay ancianos que necesitan de una palabra compasiva. Tal vez pensamos, no es nuestro problema, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero es un mandato de Dios. Es un mandato del Señor que nos dice que tenemos que amar al prójimo, que tenemos que amar a aquel que está en necesidad. Ahora, ¿se ha enfriado el amor? Sí. ¿Se ha enfriado la misericordia? Sí. ¿Se ha enfriado la compasión? Sí. ¿Se ha endurecido el corazón humano? Sí. ¿Y por qué? Porque se ha alejado de Dios. Porque en su corazón ahora hay orgullo, cuando debía existir compasión, amor, perdón. Familias divididas por odios, rencores, orgullos, divisiones, chismes, antagonismos, conflictos, que pasan años y años sin hablarse. Personas que son capaces de pasar un tiempo sin expresar lo que sienten, sin pedir perdón, sin perdonar a los demás. Y qué doloroso es pensar que en un mundo con tantos avances, tantos recursos y tanta riqueza, todavía haya seres humanos que no tengan pan, agua, medicina, techo, abrigo ni esperanza. Oh, qué doloroso es todo esto. ¿Cuántas personas mueren abandonadas en hospitales? ¿Cuántos ancianos terminan sus días en asilos, olvidados hasta por sus propias familias? ¿Cuántos niños se duermen con el estómago vacío? ¿Cuántas madres lloran en silencio porque no pueden darle lo básico a sus hijos? Y mientras tanto, el egoísmo de muchos sigue creciendo, la indiferencia sigue avanzando, la humanidad se vuelve más fría, más distante, más insensible. Sí, mis amados hermanos,
Es triste. Ahora veamos cuáles pueden ser las causas de toda esta injusticia social que vivimos. Indudablemente que lo primero es el pecado en el corazón del hombre, que produce corrupción, injusticia, avaricia, codicia. Y todo esto ha herido al mundo profundamente, dañando sociedades, familias, naciones, vidas. Y si no, miremos las noticias. ¿Cuánta gente muere en el mar buscando ir a otro país para buscar pan para sus hijos? ¿Cuántas madres, cuántos niños? Aquí mismo en Estados Unidos, en ese río Bravo, ahí en la frontera con México, el año pasado veíamos cuadros devastadores, cómo se ahogaban niños, cómo las madres, padres veían cómo sus hijos se ahogaban, todo por buscar un aparentemente sueño. Pero este sufrimiento no aparece de la nada. Gran parte de esta tragedia tiene raíces profundas, como dijimos, en el pecado del hombre. La corrupción política destruye naciones, destruye familias, destruye vidas. Cuando los recursos son robados, cuando la justicia se vende, cuando los hospitales no tienen medicina, cuando las escuelas no tienen oportunidades, cuando los gobernantes se enriquecen mientras el pueblo se hunde en la miseria, porque los pobres pagan el precio más alto. Y por causa de esta gran corrupción, de esa injusticia, de esa maldad, millones de personas han tenido que emprender largos y peligrosos viajes buscando sobrevivir, cómo darle de comer a sus hijos. Han cruzado fronteras, han caminado por caminos de angustia, han dejado sus hogares, sus padres, sus hijos, sus recuerdos y su tierra, con una sola esperanza en el corazón: darles un mejor futuro a sus familias. Sí, mis amados hermanos, esto puede ser un relato o una descripción dolorosa, pero ocurre con frecuencia, y lo terrible es que nos hemos acostumbrado a mirarla de manera indiferente. Muchos de nosotros sabemos lo que eso significa. Muchos hemos tenido que despedirnos de nuestra casa, de nuestra gente amada, de nuestra patria amada, querida, de nuestra tierra entrañable, para buscar una oportunidad que nuestra tierra no nos pudo dar. Y detrás de cada migrante hay una historia, hay lágrimas. Es terrible, mis amados hermanos. Hay noches sin dormir, hay miedo, hay separación, hay dolor. Migrar no siempre es un sueño, no es un capricho. Muchas veces es una herida en el corazón. Ver llorar a tus hijos porque no tienen ropa, comida. Muchas veces es una necesidad más importante que la vida misma. Muchas veces es una lucha desesperada por salvar el hogar. Ahora veamos cuál puede ser la solución a todo este drama tan terrible que estamos viendo y seguimos viendo. La solución comienza cuando el corazón del hombre se vuelve a Cristo, cuando los gobernantes empiezan a tener temor de Dios y a entender que tienen el privilegio maravilloso de generar progreso y bienestar a sus naciones, cuando hay compromiso de integridad, de respeto a la vida, a la libertad, a la democracia, a los derechos civiles. Y ante esta realidad tan dura, alguien podría preguntarme: hermano Gustavo, ¿y hay esperanza? ¿Hay solución para un mundo tan herido? Y yo te respondo: sí, sí, sí la hay. Pero la verdadera solución no comienza solamente con sistemas humanos. La solución comienza cuando el hombre rinde su corazón a Cristo, cuando se vuelve a Dios, cuando se compromete a vivir bajo los principios y valores de Dios. Porque cuando Cristo entra en una vida, nace la compasión, nace la integridad. Cuando Cristo reina en el alma, el egoísmo comienza a morir. Cuando Cristo transforma a una persona, esa persona deja de vivir solo para sí misma y empieza a mirar el dolor de los demás con misericordia. Gloria a Dios. Sea bendito el Señor. Hermanos, este mundo necesita más que discursos. Necesita arrepentimiento, necesita quebrantamiento. Sí, mis amados hermanos, necesita volverse al Señor Jesucristo. Este mundo necesita hombres y mujeres que lloren y se quebranten delante del Señor y que sientan compasión por el sufrimiento
de los seres humanos y las almas que se pierden cada día. Este mundo necesita familias que enseñen amor y compasión y no cedan a la corrupción y a la tentación del mundo. Este mundo necesita iglesias vivas y compasivas, sensibles al amor de Cristo, llenas del Espíritu Santo. Este mundo necesita siervos de Dios que no solo se afanen por las ofrendas y diezmos y el crecimiento material de las estructuras llamadas iglesias, sino siervos que sientan dolor y amor por las almas que día a día se pierden. Este mundo necesita creyentes que no solo prediquen, sino que también extiendan la mano al necesitado y vivan lo que dice la palabra del Señor con compromiso y santidad. No podemos resolver toda la miseria del mundo solos, pero sí podemos hacer algo, sí podemos amar, sí podemos compartir, sí podemos visitar a los que están en necesidad, sí podemos consolar, sí podemos ayudar, sí podemos orar, sí podemos ser luz en medio de tanta oscuridad. Y sobre todo, sí podemos llevar a Cristo a los corazones rotos, a las familias rotas, a los matrimonios rotos, a los perdidos, porque donde llega Jesús, llega la esperanza. Donde llega Jesús, llega el consuelo. Donde llega Jesús, llega la restauración, la libertad, la sanidad, la fortaleza, la paz, la vida, la bendición, la transformación, el cambio. Como reflexión final, hoy el Señor nos hace una pregunta muy seria. ¿Qué has hecho con el dolor de tu prójimo? ¿Qué has hecho con el hambriento que has visto cada día? ¿Qué has hecho con el anciano olvidado que está allí reciclado como si no valiera nada? ¿Qué has hecho con el enfermo abandonado? ¿Qué has hecho con el migrante herido? ¿Qué has hecho con el pobre que clama en silencio? Que Dios nos libre de tener una fe fría. Que Dios nos libre de una religión sin misericordia. Que Dios nos libre de cantar himnos, queridos hermanos, y levantar las manos y predicar bonito, pero cerrando el corazón al que sufre. Hoy es el tiempo de volver a sentir ese amor fraternal por las almas perdidas, por los necesitados, ese fuego de Dios en nuestro corazón que sintieron los discípulos, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, esos profetas que entregaron su vida por la obra de Dios, rescatando a los perdidos. Hoy es el tiempo de volver a llorar delante de Dios. Hoy es tiempo de pedirle al Señor que ablande nuestro corazón endurecido por la vanagloria del mundo. Hoy es tiempo de mirar a los que son más pequeños como Jesús los mira. Hoy es tiempo de dejar a un lado los egoísmos, las mezquindades, el orgullo, los rencores, la amargura, el odio, la avaricia, la codicia, la mezquindad, porque todavía hay esperanza para este mundo herido. Todavía hay esperanza para el pobre. Todavía hay esperanza para el migrante, todavía hay esperanza para el abandonado, todavía hay esperanza para el que llora en silencio. Y esa esperanza se llama el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, que mientras lo crucificaba dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sigue siendo refugio para el cansado, pan para el hambriento, consuelo para el herido, compañía para el que se siente solo y está abandonado, y salvación para el perdido. Él sigue siendo esa puerta que está abierta allí, que invita a entrar para ser sanos y restaurados. Y cuando todo parece oscuro, cuando la injusticia, la miseria y el dolor parecen no tener fin, Cristo sigue brillando como esa luz hermosa y poderosa al final del túnel. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo, venimos delante de tu presencia con el corazón quebrantado. Señor, perdónanos por tantas veces ser indiferentes ante el dolor de los que están a nuestro alrededor. Perdónanos por acostumbrarnos al dolor ajeno. Perdónanos si se ha enfriado en nosotros el amor y la misericordia y aún decimos que somos seguidores tuyos. Te rogamos por los pobres, por los hambrientos, por los enfermos, por los ancianos abandonados, por los niños que sufren, por las familias destruidas por la necesidad, por los que han tenido que dejar su tierra buscando esperanza para sus hijos, por las prostitutas, los drogaditos, los borrachos, los ladrones, los que han equivocado el camino, los presos, por los que han endurecido su corazón. Señor, te pedimos misericordia. Señor, extiende tu mano sobre ellos.
trae consuelo al que llora, trae alimento al que tiene hambre, trae refugio al desamparado, trae salud al enfermo, trae justicia donde reina la corrupción, trae misericordia donde el corazón se ha endurecido, trae arrepentimiento donde el corazón, Señor, se ha llenado de odio y maldad, Señor, y cautividad. Y empieza con nosotros, Señor. Rompe nuestra indiferencia, haznos sensibles a tu voz, haznos instrumentos de amor, de compasión y de esperanza. Y si hay algún corazón escuchando este mensaje que hoy se sienta cansado, herido, sin fuerzas y sin salida, que pueda mirar a Cristo y encontrar en Él la salvación, el descanso, la restauración, el refugio, el perdón, el amor y las fuerzas y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Una Luz en Medio de la Oscuridad. Estamos en Thomasville, North Carolina. Tenemos un canal de YouTube llamado Una Luz en Medio de la Oscuridad, Gustavo Tinoco, y una hermosa radio cristiana que se llama Una Luz en Medio de la Oscuridad. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que el Señor pueda cambiar este corazón duro en un corazón sensible a su voz. Dios te bendiga, Dios te guarde.